la máscara. La máscara entonces es un espacio liminal, es un puente en el tiempo del pasado al presente, de la ancestralidad a la contemporaneidad. Viene de los primeros rituales, está en lo tribal, está en lo primigenio, atraviesa todos los campos del teatro, llega a los carnavales, llega a las fiestas, atraviesa lo performático y está en ese espacio donde se enlaza música puesta en escena, pasado y presente. Y un muy buen ejemplo de eso, es el artista Peter Gabriel, entre muchos otros casos y ejemplos de artistas contemporáneos que involucran la máscara y que aún podemos ver ahí una labor, una función ritual, mística de la máscara. ¿Cómo pasa esto? ¿Cómo vemos esto? Pues ahora les voy a contar. Bien, tenemos la idea de que la máscara es solo un ocultamiento, o sea, algo que nos falsea, algo que implica ocultar aquella identidad, lo que realmente supuestamente somos en tanto identidad original. Por tanto, ponerse una máscara es algo así como aparentar algo que no soy. Esa es una perspectiva que tenemos bastante modernista, bastante occidental. Pero la máscara en el espacio de lo ritual es más bien algo que canaliza una energía que está dentro de nosotros y que nos contacta y nos comunica con otras energías. De alguna forma devela algo que somos en realidad. De alguna forma encuentra identidades que a veces no conocíamos, que estaban ocultas, que tenemos ocultas, y a partir y a través de la máscara como canal descubrimos estas identidades, porque realmente ocultar el rostro es ocultar lo que seríamos. ¿Y será que acaso el rostro no puede ser una forma también de máscara? No es posible pensar que la máscara más bien muestra lados, muestra dimensiones que son devenires de lo que internamente somos. No es una imitación, no es una representación, no es un ocultamiento. Cuando el chamán se coloca la máscara del jaguar, él deviene jaguar. A través de la máscara deviene el jaguar interno, el jaguar propio, que además se conecta con la divinidad jaguar que está en el universo que le rodea. En este sentido, entonces, la máscara es también una forma de reencontrarnos, una forma de redescubrirnos, una forma de visibilizar y de canalizar, insisto, esos lados, esas dimensiones, esos otros seres que también nos habitan y que no están necesariamente implícitos en la identidad como estructura social, como cotidianidad, como aquello que nos identifica en un juego de roles sociales, pero no quiere decir que no hayan misterios internos, que no hayan seres, insisto, que no hayan formas de existencia que nos habitan internamente y que también implican la multiplicidad de nuestra identidad. Y muchas veces entonces cuando un guerrero se coloca una máscara para sentirse más listo, para sentirse más preparado, para salir a guerrear, para salir a batallar, para salir a cazar quizás, o un chamán se coloca una máscara porque eso complementa su fuerza, complementa su energía, no está negando su identidad, no está ocultando su identidad, no está actuando, no está representando, no está simulando, está usando la máscara como canal para poner en contacto, para poner en enlace esa energía interna, esa energía ancestral, esas otras existencias que le configuran y esas otras energías que le rodean, que son trascendentales, que son universales. Y permite esto entonces enfrentar y sacar esa fuerza que realmente está internamente. Pasaría esto con Peter Gabriel, en este caso que es muy interesante de analizar desde la noción también mística y ritual de la máscara. ¿Será que Peter Gabriel se ponía la máscara solo por un asunto de timidez? Y bien, puede que haya timidez, pero esta máscara no conectaría con una energía interna que sin la máscara él quizás desconocía o no puede develar. ¿No será que igual que Peter Gabriel se pone una máscara, acude a cuando los chamanes o cuando los guerreros primigenios, primitivos, ancestrales, se ponían una máscara para que esto duplicara y expandiera su fuerza? ¿Qué es en este caso la máscara? Mi criterio, y es lo que les quiero compartir hoy, es que en este caso la máscara en un artista como Peter Gabriel es un asunto ritual, es un asunto místico, no es un ocultamiento, no es acudir al teatro tradicional tampoco, no es una representación, no es una simulación, es una manera ritual de superar sus fuerzas y lógicamente el ritual nos ayuda a eso. El ritual nos ayuda a sanar, a aliviar, a sanar temores, a sanar angustia, a superar aquellos límites que en nuestra educación, en nuestra manera de comportarnos, en la normalidad y en la formalidad social en la que nos inscribimos, a veces se desconoce esa energía, esa fuerza, esa capacidad que en los roles que jugamos en la sociedad comúnmente y en la manera en que hemos sido señalados se nos desconoce. Entonces construimos un ser que es un ser que hace parte de la cotidianidad y este ser se percibe ya como
como algo cerrado. Entonces, por ejemplo, pasa en el caso de Peter Gabriel, donde ya su familia, sus amigos habían significado su identidad en una normalidad, en una cotidianidad en la que este mundo místico, este mundo extraño, este mundo enigmático, este mundo mágico, este mundo, entre comillas, absurdo, porque es absurdo para un contexto determinado, ¿no? Para un mundo onírico quizás no sea absurdo, pero bueno, que todo este mundo extraño de Peter Gabriel no era aceptado en ese campo de identidad, digamos cotidiana, digamos normalizada, ya reconocida, acostumbrada de su familia, amigos y demás, dentro de su propio grupo, en el caso del grupo de Genesis, y por eso, en este sentido, él de alguna forma tenía que dejar de ser él, pero no es que deje de ser él en su esencia, es que deja de ser lo que él significaba para los demás, y entonces se transporta, deviene, se abre desde sí ese otro mundo, esa otra energía que siempre habitó en él. La máscara no construye un ser distinto, la máscara permite que ese ser que somos, pero que no es reconocido en nuestra cotidianidad, que incluso nosotros no conocemos lo suficiente, adquiera cuerpo, coja cuerpo. Estas ideas, estas posibilidades, en el caso de Peter Gabriel, como un caso casi de estudio, de lo ritual, de lo místico, de la máscara como una posibilidad de develar ese otro ser que igual nos habite, que en alguna forma somos nosotros, pero quizás no como la identidad normalizada, construida y aceptada por quienes nos rodean. La pregunta por lo ritual versus lo escénico demuestra para mí en la historia misma y en las anécdotas que ahorita ya vamos a compartir y que van a ser parte de este video y que ojalá les guste y lo puedan acompañar. Bien, hablamos de entonces Peter Gabriel, un artista, cantante, músico que se empieza a formar con el grupo Genesis, grupo que le costó mucho trabajo posicionarse, empieza a lograr ya su estatus en los 70s, indaga lo experimental, con muchas tensiones internas, y vamos a referirnos puntualmente, directamente a la figura de Peter Gabriel dentro de este grupo musical y a su relación con las máscaras. Y gran parte de esta información la vamos a sacar de este libro, un libro que recomiendo muchísimo, este libro de acá, Génesis, el libro de las revelaciones, donde más que alguien, un historiador, un cronista, en fin, lo que sea, un crítico de música, de arte, comentar y hablar de la vida de ellos, es la voz de los mismos integrantes de Génesis contando cómo vivieron sus experiencias. Y ahí empezamos entonces con estas anécdotas. Como decíamos, el ritual es también una manera en que complementamos nuestra fuerza uniéndola con la fuerza del universo o acudimos a fuerzas internas que están arraigadas en lo más profundo de nuestra espiritualidad. En ese misterio también podría ser el misterio del subconsciente o la relación con la psiquis, como diría Carl Jung, que relaciona la espiritualidad, el alma, el ánima con lo profundo de la psiquis. Y en este caso el ritual lo que nos permite es canalizar justamente esa energía, conectarla con la energía que nos rodea para ser capaces, para tener la fuerza, para superar algunos obstáculos que en nuestra mente racional nos han puesto o hemos construido nosotros mismos a partir de lo que nos han señalado y lo que han dicho de nosotros. Y en ese sentido entonces surge un tema que define a Peter Gabriel y que es un término, frase digamos, que además se utiliza en muchos campos, en muchos de estos casos semejantes, en muchos de los artistas que les toca ser frontman, los performers, los artistas que se enfrentan a un público, y es este asunto de el miedo escénico. Y evidentemente las máscaras de Peter Gabriel son un ritual para superar este miedo escénico, para que esta energía que él tiene interna realmente adquiera la fuerza y canalice con la fuerza que realmente hay internamente. Porque ¿qué es el miedo escénico? El miedo escénico es el miedo a lucir anormales, extraños, absurdos, ilógicos en un contexto donde ya establecimos una normalidad de nuestros cuerpos y de nuestra identidad. Somos un nombre, somos una identidad, estamos enmarcados en un campo determinado y este cuerpo tal como está, si se muestra tal como es, de pronto tiene miedo a mostrarse ahí. El miedo escénico es el miedo de trasladarse de una realidad, de una dimensión a la otra, de que nos reconozcan en otro rol, que nos reconozcan en otra categoría, y es el miedo a quebrar la normalidad, y es importante quebrar la normalidad. Claro, a la vez que ya Peter Gabriel acude a la máscara, ya está quebrando la normalidad, por tanto empieza a superar este miedo, y este es el primer ritual. Y esto lo dice el mismo Tony Banks, y dice Tony Banks que Pete, como le decían cariñosamente, empezó a desarrollar una personalidad escénica, dice, una personalidad escénica. Bueno, lo escénico igual es un código, es una categoría que hemos aprendido de la historia del arte, que se ha convertido en un lugar común. Entonces, todo lo que implique un desdoblamiento del ser lo entendemos como algo escénico. Pero yo creo que en este caso
lo escénico no se refiere a un teatro tradicional, sino precisamente a una noción de teatralidad ampliada y de una escena ritual. ¿Qué tan escénico es? Yo no creo que en este caso estemos hablando de un actor que representa un personaje, creo que se está develando una energía interna, una energía verdadera, una energía propia. Y dice Tony Banks, precisamente, que esto empieza a suceder porque a Peter le costaba estar en el escenario, porque como cuando uno hace performance, como cuando uno se presenta ante un público, es muy difícil mantener el nombre y la identidad que todos conocen. Además, estamos hablando de que Peter Gabriel está dialogando con este grupo, con Genesis, que son compañeros que vienen desde el colegio, que vienen desde la infancia, o sea, que se conocen en un ámbito en el cual ya hay una, entre comillas, personalidad de Peter Gabriel que ha sido aceptada. Y romper este esquema de personalidad es difícil, es muy difícil, y en ese sentido, claro que se crea una especie de sensación escénica, pero no creo que en este caso sea un tema de una actuación, sino que es un tema de una revelación, donde la máscara no oculta, sino que libera aquello que Peter Gabriel siempre ocultó, esa personalidad, esa cuestión enigmática, esa cuestión espiritual que él siempre ocultó. Entonces la máscara no lo tapa, lo libera. Y dice entonces justamente Tony Banks que conocía a Peter Gabriel como alguien retraído, como alguien tímido, lo tenían clasificado como en esa categoría. Y entonces empieza, según Tony Banks, Peter Gabriel descubre que decir cosas absurdas entre las canciones, pues estamos hablando de una banda, insisto, que empieza a surgir, que se presenta incluso en espacios muy iniciales, donde no hay un reconocimiento, donde no hay un público que los esté buscando a ellos, donde empiezan a intentar imponerse y empieza a haber un grupo de seguidores muy seleccionado, digamos, muy de culto. Y que entonces, en ese sentido, el Peter Gabriel, que construyó su personalidad en familiaridad con sus amigos y que ya había sido categorizado en una personalidad determinada, todos lo entendían como alguien tímido, como alguien retraído, etcétera, etcétera, necesitó quebrar esta relación. Y además tuvo que enfrentarse a la comunicación con un público. Y allí la manera de comunicarse con el público tuvo que estar atravesada por lo absurdo, por lo ilógico, para poder él salirse de aquella identidad que había sido construida sobre él, que era casi como una camisa de fuerza. Y para poder salirse ahí y enfrentarse al público, tuvo que crear un imaginario. No lo inventó, no lo creo, es mi teoría. Ya existía dentro de él, pero en la normalidad que habitamos en esta sociedad que nos encasilla, unas personalidades determinadas, esos imaginarios, esos sueños, esos misterios, esos enigmas, esas necesidades de ir más allá de la realidad que nos rodea, todo eso que nos mueve y que nos motiva a quebrar esa normalidad, no encuentra un lugar, digamos. Y cuando él se enfrenta al público, entonces, la única manera que él encuentra por ese momento de no caer en el temor, violentar esa normalidad, y lo cual derivaría en lo que podríamos llamar miedo escénico, lo lleva a empezar a narrar historias. Empieza entonces, entre canción y canción, a narrar historias absurdas. Aquí ya empieza una noción de mito. Las historias que cuenta Peter Gabriel no son mitos sagrados en sí, no son mitos consagrados por una comunidad, pero en cierta forma son una suerte de mitología que surge de alguna forma. ¿De dónde? No sé, de la intuición, de la espiritualidad, de la ancestralidad, de sus vidas anteriores. ¿En qué tiempo narra Peter Gabriel estas historias? Estas historias, a narrar estas historias, a descubrir estas historias, a hacer un medium de estas historias, de estas curiosas mitologías que ya lo empiezan a trasladar a él de esa normalidad a un mundo enigmático y que finalmente conlleva al tema de las máscaras. Por eso es que es importante entender que es un acto ritual, porque y las narraciones de Peter Gabriel son las mitologías que llevan después al ritual de la máscara. También cuenta Anthony Phillips que en el tiempo en el que ellos se demoraban en afinar las guitarras, eran guitarras de 12 cuerdas, mucho tiempo para afinarlas. Ese tiempo era un tiempo como un espacio vacío. Esto obligaba a Peter Gabriel a hacer algo en escena y tenía que de alguna forma llenar algo allí en escena, y entonces asumió una especie de personalidad, dice Anthony Phillips con sus propias palabras, asumió una especie de personalidad extravagante y endemoniada para contar historias extrañas. ¿De dónde sale esta personalidad? ¿No será que estuvo siempre dentro de Peter Gabriel? Y empieza entonces este ritual para sentirse sanado, sentirse aliviado en este momento posiblemente de tensión, en un espacio vacío, un espacio hueco entre canción y canción. Pero además, una cosa muy interesante acá es que hay referencias que afectan, influyen en esta noción también performática y ritual, y es que el mismo Peter Gabriel dice que eran fans de Bowie, de David Bowie. Y tenemos también David Bowie esta cuestión casi de, no sabemos si de medium, de
de aquel cuerpo que alberga y canaliza otras vidas y otras identidades. ¿Y qué serán estas identidades? ¿Serán un invento? ¿Serán un personaje escrito? ¿O serán devenires de dimensiones de identidad que habitan dentro de estos cuerpos? El mismo Anthony Phillips confirma que el miedo escénico es algo aterrador, porque también lo sufrió él, que surge de la nada, te agarra y no te suelta, es irracional, o sea que es algo que no controlamos, algo que no está en nuestra mente, que no es racional, pero que no podemos evitarlo. ¿Y por qué no podemos evitarlo? Insisto, porque hay una personalidad que se construyó, que es la que todo el mundo ha aceptado y que nos da pánico quebrar, y que ya somos aceptados así, digámoslo, socialmente. Con esta anécdota de las historias, Phil Collins decía, Peter comenzó a contar sus historias y el mismo Phil Collins lo acompañaba con la batería, o sea, mientras Peter contaba las historias, un poco en diálogo con esas historias, en términos de un diálogo sonoro, el mismo Phil Collins era su cómplice, por decirlo así, en la batería. En este sentido es muy interesante porque se ve que aquí hay una empatía con Phil Collins, una complicidad entre ellos en este mundo, en esta narración de historias. En este sentido, también confirma Peter Gabriel que usa las historias como medio para llenar las pausas. Dice, buscaba que el público se conectara con nosotros, y en este sentido, bueno, esa conexión no es en sí un acto ritual, también performático, por supuesto. Entonces las historias no eran para alejarse, para ser un ser distinto, alejado de los demás y de las demás, y del público y del mundo y de todo, sino por el contrario, para conectar, para conectarse. Era un filtro entre el público y el grupo, él mismo lo plantea. Y llega entonces este primer ejemplo con esta imagen que tenemos acá. Vemos acá primero, como vemos, unas imágenes de unas máscaras que usaría Peter Gabriel, máscaras manufacturadas, máscaras que se inventa el mismo, máscaras buscadas, prestadas, solicitadas, en fin, porque era muy autogestionado y sin acuerdo y aprobación del grupo, porque es que miren lo que pasa acá. Peter Gabriel toma sus decisiones y empieza a usar las máscaras y empieza a desdoblarse, sorprendiendo al mismo grupo, a sus mismos compañeros de grupo. ¿Por qué? Porque él asume que el Peter Gabriel que los demás conocían no iba a ser el que dijera y el que acordara algo que rompiera su propia identidad, y que el grupo no iba a aceptar eso, no iba a aceptar que Peter Gabriel, tímido, retraído, que ellos conocían, sería el que les dijera, atentos, voy a salir con una máscara de zorra y un vestido de mujer. Le iban a decir que no, supuestamente. Pero entonces al ya hacerlo, ya es un acto sin ensayo. Esto es muy importante. Al no poder continuarlo con el grupo, no puede haber ensayo. Por tanto, esto lo aleja del teatro tradicional. No es una actuación, no es un ensayo, no es un personaje que se interpreta. Es un acto ritual y performático, y tanto ritual como performance son la mismidad de la acción, lo que ocurre en el momento mismo, que no se prepara, que no se ensaya, que no se planifica, sino que es una experiencia que se da en el momento mismo del ser y de la acción. Es algo que es en lo que es en sí mismo. Y aquí entonces Peter Gabriel sorprende en un concierto en el Estadio Nacional de Dublín el 28 de septiembre de 1972, justamente en una sala de boxeo donde se da este concierto, cuando sale a interpretar la pieza de Musical Box, que además son piezas con elementos también parecerían surrealistas, enigmáticos, que acuden a historias extrañas, que acuden a historias que implican espiritualidad, la vida después de la muerte, el regreso de la muerte, en fin, y aparece con esta máscara de zorro y un vestido rojo que era de su esposa en aquel momento y que tomó del closet de su esposa. En este caso, ¿qué había? Y aquí hay un punto fundamental. ¿Por qué esto no es teatro? ¿Por qué no es ensayo? ¿Por qué no es un teatro tradicional? Porque lo que se había hablado era que esta era la imagen, una de las imágenes del álbum Foxtrot, era este extraño personaje con cabeza de zorra y vestido de mujer. Y se suponía que para lanzar esta presentación en vivo saldría al escenario un actor contratado que tendría entonces este vestuario. Pero nuestro querido Peter Gabriel no quiere actores contratados, no, él sale directamente y él mismo asume ese rol, y aquí no hay un actor. Él es Peter Gabriel, al tiempo que es este extraño personaje. Es un devenir, es un desdoblamiento, es un ritual que le permite sanear, que le permite enfrentarse, que le permite salir y dialogar, entonces en este caso, con el público. Este disfraz sorprende completamente al grupo, a la banda. No se lo esperaba, no estaba planificado, y es la extrañeza y los confronta, y ellos siguen tocando y sale Peter Gabriel con la máscara de zorra. Además, una cuestión también de género, un hombre vestido de mujer pero con una máscara de zorra. O sea, es un ser híbrido entre lo animal, entre lo humano, entre lo masculino y lo femenino. Y aquí hay una cosa muy interesante, y es que cuando hace esto, entonces se despierta la atención del público, se despierta la atención de la prensa, se despierta la atención de la crítica, y este grupo, que tenía una calidad experimental y musical muy interesante, empieza a tener un lugar en la escena pública justamente
por esta extrañeza, por estas situaciones, por estos seres, por esta máscara que utiliza Peter Lee.